tras la aprobación de la ley para el cannabis medicinal, se ha generado un debate sobre de qué manera se va a generar ese proceso de desarrollo, de producción y de venta, de comercialización. Recordamos que la semana pasada en Córdoba capital, uno de los centros de expendio fue clausurado y hay varias causas para su propietario. En La Pampa, en San Luis, en otras provincias, hay una articulación entre el Estado y las cámaras de farmacéuticos para tratar de darle una lógica viable a esta nueva ley. ¿Qué pasa en Córdoba? Vamos a dialogar con el presidente de la Cámara de Farmacéuticos, Mariano Rosas. Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarnos. ¿Hay preocupación de cómo se va a desarrollar tanto la producción como la comercialización del cannabis medicinal? Sí, por supuesto que hay una preocupación, es un tema que está muy en boga, ¿sí? Goza de una fama extraordinaria por estos días. Y bueno, estamos hablando de una planta o la producción de un fito derivado de una planta que, además de tener propiedades terapéuticas, sí, como todos ya sabemos, tiene propiedades recreativas, sí, que su uso genera adicciones y va en detrimento también de la salud de las personas. Entonces estamos hablando de algo que es muy delicado porque desde el mismo fitoterápico se puede extraer tanto el principio activo que va a ser utilizado terapéuticamente como el principio activo que puede ser utilizado sí, de uso recreativo o para las adicciones. ¿Sí? ¿Y cuál es la posición del Colegio de Farmacéuticos frente a esto? ¿Hay como una reticencia, una recomendación de cuidado, de mayor investigación científica, de rigor científico? Porque hay muchos estudios al respecto, pero no todos del rigor científico que deberían ser, ¿no? No, por supuesto. Desde luego, la posición del Colegio de Farmacéuticos tiene que ver con que se defienda a todo aquel producto que va a ser utilizado como terapia para mejorar la salud de las personas, ¿no es cierto? Todos estos medicamentos, por llamarlo de alguna forma, independientemente del origen, hay muchos medicamentos que tienen su origen en la naturaleza, ¿no es cierto? Y que de repente hoy se están utilizando para la salud de las personas, pero que cumplen con un estricto control para garantizar las máximas, ¿sí? que rigen a lo que es la función del medicamento en la salud de las personas. Y estas máximas se llaman seguridad y eficacia. Un medicamento, si no cumple con estas dos máximas, no puede ser comercializado, no puede ser dispensado. Anteriormente no puede ser prescripto, ¿sí? O sea, el medicamento que sale a la venta y que va a estar al alcance de la comunidad, del público en general, tiene que ser un medicamento que ha superado exitosamente todos los procesos y procedimientos previos a su aprobación y tiene que satisfacer ampliamente estas reglamentaciones, ¿no es cierto?, que tiene la ANMAT. Mariano, hoy si un paciente considera de que el cannabis medicinal puede ser una alternativa, sobre todo una patología, por ejemplo, de mucho dolor, y el médico acuerda, coincide y lo prescribe, ¿hoy se puede acceder al aceite del cannabis medicinal? Hoy se puede acceder a través de la importación del mismo, ¿no es cierto? Es parte de lo que está establecido por la modificación de la ley, digamos. ¿Pero se vende en las farmacias? No se vende en las farmacias porque está prohibida la comercialización puertas adentro del país. O sea, solamente se puede utilizar el que es importado, porque el que es importado hoy está garantizando estas dos cuestiones de seguridad y eficacia que te decía. ¿Y qué pasa para los que lo producen, por ejemplo, de manera casera? Eso es lo que ustedes señalan como un aspecto ilegal. Es ilegal, por supuesto que sí, porque no cumple los estándares. A ver, te decía, hay dos principios activos. Tenemos que entender que la planta de marihuana, cannabis, la variedad sativa, tiene casi 400 principios activos dentro de su composición. 400 principios activos que pueden llegar a tener algún tipo de efecto en la salud de las personas, ¿sí? En su psiquis, en su fisiología, además. Y de todos ellos, hay uno que se ha comprobado fehacientemente su actividad fundamentalmente en lo que hace al tratamiento de la epilepsia refractaria, que es una enfermedad, una patología que tiene una incidencia no muy grande,
en niños, fundamentalmente en varones, pero que es una patología muy drástica, por llamarlo de alguna forma, en donde en casi el 100% de los casos acortan mucho drásticamente la expectativa de vida, ¿no es cierto? Ahí estaría habilitado para ser usado el aceite de cannabis. Está habilitado para ser utilizado el aceite de cannabis, fundamentalmente el aceite de cannabis, que está aprobado en otros lugares como para ser utilizado sí, en este tipo de terapias. Tiene que cumplir con la especificación técnica de que en su concentración no puede tener menos del 99% de cannabidiol, que es el producto, el extracto, ¿sí? El principio activo terapéuticamente activo para este tipo de patologías. O en su defecto no puede tener menos del 96% de este cannabidiol, pero tampoco no más del 1% del tetrahidrocannabinol, que es el que se utiliza con fines recreativos y es el que produce los efectos indeseados o la dependencia, digamos, de la persona. Ahora, si solamente se puede consumir el que llega de importación, ¿cómo puede acceder el paciente? Se hace a través de un dispositivo que está aprobado, en donde el paciente tiene que inscribirse y tiene que cumplir con un protocolo que obviamente tiene que estar indicado por el médico, ¿sí? Entonces el paciente, bueno, a través de toda una secuencia de formas que tiene que cumplimentar, llega a que Salud Pública de la Nación lo habilite a que pueda importar este aceite, ¿no es cierto? ¿Por qué ustedes actúan de manera, es una cuestión preventiva o porque advierten que hay un interés real en la sociedad de querer consumir? Nosotros, por ejemplo, periodísticamente recibimos mensajes de gente que consulta y nos dice cómo se puede acceder, que en Córdoba determinada clínica lo da. ¿Por qué ustedes deciden avanzar en este sentido? ¿Hay una inquietud social sobre el aceite de cannabis? Por supuesto que sí, hay una inquietud social y nosotros actuamos fundamentalmente de manera preventiva. Lo hemos hecho antes de que esto se tratara en la Cámara Baja, en Diputados de la Nación. Nosotros este documento de posición que hemos hecho público, lo hemos presentado también ahí en su momento. La idea es tratar de contribuir como para que desde nuestra profesión podamos aportar lo que a nosotros nos compete y nos parece que hay que tratarlo con la mayor de las responsabilidades al tema, ¿no es cierto? Porque la demanda no es solamente terapéutica, como estamos viendo. Estamos viendo una ola de legalización, si se quiere, internacional o mundial para el consumo de marihuana. Lo hemos visto en Uruguay hace poquito, han legalizado el uso y bueno, nosotros entendemos que en la parte que a nosotros nos compete, que es la que tiene que ver pura y exclusivamente con el tratamiento terapéutico de una enfermedad, debería el producto cumplir con las exigencias que te manifestaba al principio, ¿no es cierto? O sea, la eficacia y la seguridad no se negocian. ANMAT, en ese sentido específico, ANMAT recomienda el uso terapéutico del cannabis. Ha hecho un comunicado, ANMAT, en donde hace una introducción respecto de los estudios previos que hay un montón de estudios previos. Te podría decir que hay miles de estudios en los últimos, más o menos alrededor de 7.000 estudios se han hecho a lo largo de la historia, de los cuales aproximadamente 3.000 se han presentado en los últimos 2 años. O sea que esto está marcando un interés particular al respecto, ¿no es cierto? ANMAT ha copiado la información y elabora una conclusión y promueve el uso de este sintético, de este principio activo para el tratamiento de esta epilepsia refractaria y algunos otros también, ¿sí? Pero obviamente teniendo en cuenta esto, no lo puede producir cualquiera. No lo puede cultivar cualquiera, no lo puede elaborar cualquiera, no lo puede prescribir cualquiera y no lo puede dispensar cualquiera.
es un producto que, como cualquier otro medicamento, ¿sí?, tiene que cumplir con exigencias de producción, tiene que ser prescripto y recetado por un médico competente, preparado, que esté acorde a la patología, ¿sí?, que se va a tratar con este medicamento, y tiene que ser dispensado por un profesional farmacéutico. Mariano, muchísimas gracias por esta descripción. Es fundamental que comencemos a tomar conciencia porque lo hemos señalado aquí y en ediciones anteriores. Es un tema que ya no puede quedar como una especie de tabú o al margen de lo que implica la realidad social, porque ya hay muchos que apuestan como una alternativa medicinal con el cannabis. Por supuesto que sí, pero no pasa solamente con el cannabis, ha pasado históricamente con mucho, como te decía. Sí, cada cambio de medicamento, cambio social también, ¿no? Sí, obviamente, y los medicamentos tienen un origen en la naturaleza. O sea, hoy por hoy nosotros estamos acostumbrados a que la industria los comercializa de otra forma, pero los medicamentos tienen un origen, la gran mayoría un origen natural, fitoterápico también, claro, ¿no es cierto? Pero hoy nadie anda fumando opio hoy para paliar un dolor, ¿me explico? Y hay un montón de medicamentos derivados del opio. Lo que pasa es que hacerlo de esta forma es hacer ejercicio ilegal de la profesión. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos previniendo, ¿sí?, y tratando de alertar, ¿sí?, es que de esta forma no se puede. Hay una forma de hacerlo y estamos dispuestos a contribuir para que se legisló, pero hay que reglamentar ahora. Entonces estamos dispuestos a contribuir para que se reglamente y para que se haga todo como se tiene que hacer, desde el cultivo hasta que llega a la mano del consumidor. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Hasta cualquier momento.